Y bien, estamos con el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, flamante ministro. Piero, buenas noches, ¿cómo le va? Ministro. Ministro, tengo que llamarlo ministro. La última vez lo llamé Piero, ahora se hace un ministro, nada menos. Bueno, hay que decir que Piero Ghezzi es graduado de la Universidad del Pacífico, de Economía, de economista. Cursó una maestría en Política y Economía Internacional en la Universidad de Kiel, en Alemania, que es la misma universidad donde estudió Julio Velarde. Y tiene un doctorado de Economía, en Economía en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Ha sido asesor del MEF en otra época. En el 2007 estuvo en el banco de inversión Barclays Capital, como jefe de estudios de mercados emergentes. Y en el 2008 fue elegido como su jefe en estudios económicos a nivel global del Barclays, en fin. Tiene una trayectoria amplia y una serie de otros puntos en su carrera, pero con esto basta por el momento. Y publicó hace unos meses un libro junto con José Gallardo, que es director del Banco Central de Reserva, que se llama ¿Qué se puede hacer con el Perú? Nosotros lo entrevistamos acá y de repente a raíz de eso se fijaron en él y lo han llamado al ministerio, ¿no gracias, es así? muchas gracias por la oportunidad de haberme entrevistado. Pero el título viene muy a tono con lo que hay que hacer, ¿no? O sea, viene perfecto el título, ¿qué se puede hacer con el Perú? ¿Vas a poder hacerlo desde el ministerio? Bueno, no estás en el ministerio indicado, dicen algunos que en realidad estás apuntando a No, otro. yo creo que más bien los que leyeron bien el libro se dieron cuenta en el capítulo 8, hablamos mucho, y de hecho hablamos acá en la entrevista hace unos meses, en octubre, sobre la necesidad de diversificar productivamente el país de una manera inteligente, ¿no? Y en ese sentido juega un rol fundamental. Claro. Este es un ministerio que ha tenido, por razones que hablaremos en su momento, pues mucho énfasis en pesquería, pero lo que va a mover la aguja en el país realmente es la capacidad de meterle más motores al crecimiento en el mediano plazo, ¿no? De una manera inteligente, bien hecha, moderna. Y en eso estamos. ¿Y cómo sería eso? Porque, digamos, el ministerio estuvo trabajando los últimos meses un plan de desarrollo industrial que hasta ahora no se ha dado a conocer, no han podido terminarlo, en fin, no se sabe exactamente qué consiste. ¿Ustedes vas a continuar eso? ¿Y digamos, cuál es la idea? ¿Cómo vas a hacer para diversificar Claro, la economía? yo creo que existe un plan, un borrador de plan, un borrador de plan, ¿no? Que tiene un montón de cosas positivas, muchas cosas positivas en términos de han hecho un trabajo de entrevistas, campo importante con el sector industrial y que tiene una serie de medidas que podría utilizarse para ayudar a los cuellos de botella, digamos, de la economía, para mejorar la economía. Tiene un marco interesante, pero creo que para que sea efectivamente un plan, tiene que, y que es lo que el trabajo que me toca en las siguientes semanas, meses, es un poco empezar a priorizar, porque de alguna manera es una lista de medidas que se podrían tomar y una lista de sectores que se podrían priorizar, pero hay que empezar no se puede hacer todo a la vez, ¿no? Y esta es una discusión que tenemos, ya comenzamos con el MEF el lunes, este lunes, y vamos a discutirlo, vamos a ir discutiendo. El MEF tiene una opinión sobre el plan que hay que continuar. Efectivamente, llamarlo plan es creo prematuro, todavía no es un plan. Todavía no es un plan. La opinión del MEF seguramente es muy escéptica o digamos, contraria. Lo que pasa es que creo que hay que ser conscientes de que muchas veces cuando se habla de intervención del Estado, mucha gente piensa exoneraciones tributarias, incentivos, y el MEF tiene que cuidar la caja, pues, de manera muy importante. Yo creo que la política... ¿Y eso se planteaba en el plan? Bueno, siempre va a haber las políticas de intervención, de alguna manera implican alguna forma de subsidio explícito o implícito. Cuando tú das una garantía, no gastas el dinero directamente, pero de alguna manera hay un subsidio implícito en la medida que si algo pasa, tú tienes que hacer frente a la deuda. Eso se ha hecho para la refinería de Talara, por ejemplo. Claro, pero yo creo que lo que tendría, en este caso, hay que pensar la política industrial de manera moderna, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería en el pasado los errores siempre fueron, elijo cierto sector, cierro aranceles, no compiten, pues eso no funcionó, eso fracasó de manera rotunda, ¿no? En
En los años 90 un poco se fue al extremo de, digamos, al otro extremo, digamos, el Estado no ha funcionado, hay que reorganizar el Estado, se hicieron cosas buenísimas, pero en los últimos años muchas organizaciones en Washington, el sectores académicos reconoce que hay situaciones en las cuales el mercado no resuelve completamente. Hay lo que se llaman las externalidades de información, de coordinación, bienes públicos, ¿no? Por ejemplo, si yo invierto en una tecnología, ¿no? Si va bien, otros me copian y yo no llego a lograr todos los beneficios de haber descubierto algo. Si va mal, pierdo yo todo el dinero. Entonces, en sí es muy cierto, hay un montón de situaciones que son claramente reconocidas como, imperfecciones de mercado. La pregunta es si el Estado tiene la capacidad, ¿no?, para ayudar de manera tal que los costos de la intervención del Estado no excedan a los beneficios. Porque existirían beneficios, pero si el Estado es ineficiente, malo, burocrático y comete errores, pues termina generando más cosas perjudiciales que favorables, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero creo que a nivel, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, este año lo ha llamado el año del desarrollo productivo. O sea, este año el Banco Interamericano, su investigación, que va a ser muy importante, es sobre el desarrollo productivo. Acá, en vez de usarlo política industrial, que tiene pues una connotación negativa, usa desarrollo productivo, que pues no tiene esa connotación. Ahora, recordemos que al hacer infraestructura ya estás haciendo un poco de política industrial, ¿no? Estás decidiendo algo. Entonces, la infraestructura de alguna manera en el país, como es transversal, se acepta a lo largo del espectro político. No hay nadie que esté en contra de infraestructura. Pero infraestructura de alguna manera es una decisión, ¿no? La pregunta es hacer clusters, parques industriales. ¿Cómo funciona? Definitivamente tiene que ser de la mano con el sector privado, entendiendo que esto hay que descubrir, digamos, mucha gente habla, ok, tenemos potenciales ventajas competitivas en el sector metalmecánica, ¿no? Ahí hay que ver si no está funcionando, por qué no está funcionando, qué falla, qué cosa necesita el mercado para despegar. Si la intervención es pequeña, no habría gran problema. Si la intervención requiere pues grandes cantidades de dinero, creo que no tiene mayor sentido. Entonces hay que empezar a priorizar y empezar a ver qué hacer. Pero creo que hay un margen importante. El ministerio en estos momentos no tiene capacidad de implementar. No hay que trabajar en esa línea, porque de nada me sirve tener un plan que fomente parques industriales, clusters, ¿no?, distintas cosas, pero con una mala capacidad de implementar. Entonces hay que trabajar de manera muy pausada, tranquila, empezando una idea que estaba en el libro, que discutimos es, ¿por qué no crece Cajamarca? ¿No? ¿Cuáles son las tres razones fundamentales? ¿Cuáles son los cuellos de botella? No ha habido Richard Webb, Lucho Carranza, Pepe Gallardo mismo, han hecho trabajos regionales identificando los que se llaman los cuellos de botella de crecimiento regional, ¿no? Para Loreto, Cajamarca, Purímac, San Martín. Y encuentran, para Cajamarca el tema de la tecnología en el sector agropecuario es un problema, ¿no? Si utiliza la tecnología de Arequipa, la productividad en el sector agropecuario aumentaría mucho. Entonces, ¿cuál es la necesidad, cuál es la falla de mercado que está haciendo que esa tecnología no se implemente, ¿no? ¿En qué puede ayudar el gobierno? ¿En algún fondo? Cajamarca está en recesión por tres razones: conga y conga. Es decir, no conga y no conga. Pero Cajamarca no ha crecido por mucho tiempo. Se ha desacelerado. Pero es la región, previo a 2011, es una de las regiones que ha crecido menos en el país. O sea, hay un problema en que un porcentaje altísimo de la población se encuentra en un sector que tiene muy baja productividad. Y ese es un problema. La diferencia del valor bruto de la producción entre el sector minero y el sector agropecuario es 100 a 1, es una brutalidad. En este momento, lo que podemos hacer, claramente, pues, sería conveniente que lo de Conga se resuelva, pero dadas las restricciones, políticas y que uno no maneja desde el Ministerio de la Producción, habría que pensar cuáles son, qué cuellos de botella se pueden, cómo se enfrentan esos cuellos de botella. Y las razones por las cuales Cajamarca no crece pueden ser distintas a las que Loreto no crece, ¿no? Donde el tema de infraestructura puede ser más importante en Loreto. Entonces creo que hay que empezar a ordenar el país de manera más regional también, porque si no, tenemos un problema que tenemos muchas cosas por hacer
y muchos instrumentos y terminamos pues sin tener un norte claro. Mi ministerio, lo que espero lograr es comenzar, digamos, realmente de manera seria el tema de diversificación productiva, trabajando con la Sociedad Nacional de Industria. Hemos tenido una relación larga con el señor Salazar y esperemos seguir pues en reuniones constantes, porque de alguna manera hay que estar de la mano. El sector privado y el sector público tienen que estar de la mano. No debe haber animadversión o miedo a ser percibido como que uno está... Claro, hay que trabajar juntos. Hay el tema de sobrecostos evidentes. Que si el Estado tiene las ideas claras no debe tener temor a trabajar con el claro, sector privado. Claro, y aparte que te permite entender, mira, esto que ustedes están pensando no funciona, ¿no? Porque en la práctica, digamos, en el terreno, esto estamos observando, ¿no? Claro. El tema de la informalidad los está ahogando claramente, porque los costos en general, digamos, para sostener un Estado eficiente se necesita un nivel de recaudación, dado el nivel de la informalidad en el país, pues tenemos que los costos para el sector formal son grandes y van creciendo. Claro, ¿no? Eso no ha caído. Y de manera razonable el sector privado se queja pues que no recibe del Estado lo que siente que... Claro. ¿no? La solución, lamentablemente, la solución no es reducir el Estado, sino es que fortalecer, ¿no? y trabajarlo juntos. Y en eso estamos. Ahora, digamos, ¿cuáles son las ideas fuerzas de un plan de desarrollo industrial o de una política industrial en general, si es que va a haber una política industrial? Digamos, seleccionar algunos sectores o clústeres y ver la manera de... aquellos que, me imagino, están demostrando... incipiencia, ¿no? Estamos demostrando que cierta capacidad, cierto potencial competitivo, ¿no es cierto? Claro, aquellos que se están desarrollando de alguna manera. Y estás viendo algo y todavía no llegan a despegar. Y tal vez necesitan un poco de, ¿no? Ver qué está faltando, claro. Acuicultura, por ejemplo. Ahí están se podría ver, digamos, ¿no? Hay algunos esfuerzos individuales, pero todavía no llega a cuajar. Hay que empezar a entender por qué. Digamos, ese es el área en que mis dos sectores se cruzan, ¿no? Porque hay esfuerzos, digamos, de Eduardo Hochschild, de ciertos grupos y todavía no ha llegado a despegar. La pregunta es ¿por qué y qué esfuerzo? Es natural pensar que un sector con la riqueza pesquera del país, un sector con la cantidad de harina de pescado, ¿no? que produce, podría tener ciertas capacidades de desarrollar una industria que está funcionando en muchas partes del mundo. ¿Y tienes alguna idea de por qué es que no ha No, digamos, hay que analizar. Hay ya estudios que están tratando de encontrar. Vamos a tener un seminario interno justamente para encontrar ese tipo de temas, ¿no? Pero creo que es importante analizar. ¿Qué otros sectores hay? Por ejemplo, el metalmecánica. El metalmecánica alrededor de Arequipa, por ejemplo, hay servicios ya que están ocurriendo de alguna manera, ¿no? Claro, hay un clúster minero industrial que se ha ido desarrollando, pero exacto, claro, podría ser mucho más mucho más grande. Tenemos que meterle más motores, simplemente. Si no, el crecimiento de 5% no nos sirve. Pero ¿cómo harías en ese caso, por ejemplo? En Chile han desarrollado todo un clúster minero industrial de servicios, claro, que le da servicios en muchos casos está dando servicios al sur del Perú. Así es. Claro, entonces en Antofagasta, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, no sé qué papel jugó ahí el Estado. En Chile siempre hay un papel del Estado. Corfo ha jugado y la Fundación Chile ha jugado un rol fundamental. Chile ha tenido política industrial desde los 80s. El salmón fue a través de Fundación Chile. El financiamiento viene a través de Corfo. O sea, Chile como en Chile se han hecho buenas políticas, ha habido ideas, ha habido liderazgo y agenda de política económica, se han hecho las cosas bien. Obviamente hay alguna que no sale, pues no es evidente, no de 10 no te pueden salir las 10, hay algo que puede no funcionar. Pero el caso chileno siempre ha ocurrido de manera casi inevitable, y vamos a traer a la gente de Corfo para conversar también, alguna forma de intervención estatal. Es muy generalizado. ¿Y qué tipo de intervención estatal puede ser? Bueno, por ejemplo, en este caso, alguna forma de financiamiento tecnológico, ¿no? Hay que ver, y eso, claro, se le van a encrispar, el ministro Castilla pues se va a preocupar, hay que ver si hay alguna manera de una reducción impositiva en algún momento, muy acotada, claramente, ¿no? O sea, alguna exoneración que genere más ingresos, ¿no? de lo que ha ocurrido. Eso hay que verlo, de manera, yo no quisiera adelantar demasiado porque estamos en proceso de conversación con los distintos ministerios, particularmente con el MEF, para alinear políticas, digamos, porque ahorita tenemos una base con la cual trabajar, pero
como dije, no es un plan todavía. Bueno, vamos a ir a una pausa que me están pidiendo, regresamos. Seguimos conversando entonces con el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. Bueno, entonces tendríamos este tipo de medidas específicas, digamos, intrasectoriales, de apoyo específico a ciertos sectores, a ciertos clústeres, pero también podría haber medidas transversales que ayuden no solamente a la industria, sino a toda la economía, claro, bueno. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eliminación de trámites, simplificación administrativa, claro. Que es una cosa que, digamos, abruma a todo el sector productivo, claro, sí. Los temas tributarios, los temas de trabajo, las regulaciones laborales que se han agravado, digamos, en los últimos 2 años y que en el Perú son pues muy rígidas y muy pesadas en comparación al resto del mundo, ¿no? Ha habido lo que dije, hay un aumento de la carga sobre el sector formal, de manera clara, ¿no? Y eso y la ineficiencia del Estado le pasa la factura al sector privado, ¿no? Que está pidiendo en la medida posible en Produce, vamos a trabajar de manera clara el tema pues de simplificación administrativa, de reducción de trámites en la medida que sea posible, porque a veces te ponen una ventana única, pero es una ventana adicional, no es única, ¿no? Entonces termina... puede tratar, pero para igual esa ventana tiene que coordinar con el resto, entonces no está funcionando. Entonces ahí creo que es evidente que eso es una ineficiencia, ¿no? Es que hay que trabajar, que no hay beneficios casi, ¿no? Y sí, obviamente hay temas que van más allá de mi sector y en los cuales hay que coordinar, pero no puedo decir. Hemos mencionado el sector acuicultura, el sector metalmecánico, un clúster minero industrial, que dicho se podría fomentar también más inversión minera, ¿no? Porque lógico, claro, es un círculo virtuoso, ¿no? No olvidemos que la minería pues es el motor del crecimiento y va a seguir siendo un motor del crecimiento de la economía peruana. Y tiene que generar los recursos que nos ayuden a financiar otras cosas, es inevitable, ¿no? Así es. Bueno, ¿esos 2 sectores han mencionado? ¿Hay otros ya identificados? No, mira, hay una serie de ideas en el mismo sector turismo, algunos servicios. En el sector industrial la Sociedad de Industrias tiene algunas ideas, pero digamos, todavía creo yo que estos 2 son los que me parece que son casi inevitables. No me gustaría adelantar porque esto genera pues... ciertas certezas y pues no tiene, hay un trabajo de coordinación. El tema de parques industriales parece ser también vital, ¿no? Ya no hay donde poner industrias en Lima. Eso es evidente, pero algunos no han funcionado. Algunos parques, mi entendimiento es que algunos parques industriales que existen no han funcionado. Y la idea es hay que entender por qué. Claro. ¿No? Esta es una discusión. Pero sí, el problema, uno de los efectos indirectos del aumento de los ingresos medios es que ha aumentado pues el precio de los terrenos y hemos perdido competitividad al estar tan caro, ¿no? O sea, para comercio, no con un colegio tampoco, ¿no? No se puede poner colegios ahora. No es un problema muy serio, porque ahí en los colegios de clase media y clase alta simplemente no hay cupos y no hay dónde poner Y en general, digamos, centros comerciales no ha habido crecimiento mucho estos últimos años, posiblemente por los costos prohibitivos, simplemente se vuelve no rentable. Eso le quita competitividad a la economía, ¿no? Que es un tema que discutimos de alguna manera. Cuando aumentan los ingresos, pero no van a poner pero la productividad, no, de todas maneras ponemos. ¿Qué? Cuando ponemos pues ese es el tema del mercado en general tiene que funcionar bien, ¿no? Pero cuando has tenido un aumento de ingresos y la productividad es un tema que discutimos, que la productividad no aumenta suficientemente, tenemos una pérdida de competitividad, que el país ha perdido competitividad de manera inevitable, ¿no? Y la tendencia lamentable es que hay que luchar mucho para evitar seguir perdiendo competitividad y hay que hacer un esfuerzo muy grande para ganar competitividad, que es lo que decíamos, ¿no? Las cifras del Banco Central te indican que el Perú ha ganado competitividad. Ha ganado productividad. La productividad ha ganado productividad, que está, ya esa discusión hemos tenido. Sí, la hemos tenido. ¿no? La productividad está mal medida. Pero el tema es que competitividad no hemos ganado. En competitividad sí hemos perdido varios puestos. Bueno, entonces necesitamos una gran política de competitividad. Claro. Esa debería ser la gran política del Ministerio. Claro. Bueno, pero es parte, ¿no? Estamos en el Consejo Nacional de Competitividad, pero parte la competitividad pasa por el tipo de temas que estamos hablando, ¿no? Claro. Ganamos competitividad con los costos salariales, etcétera, pero hay que verlo de manera multisectorial y de manera de varias aristas. Pues en el Perú a veces se piensa que una sola es la solución a los problemas. No, es como destrabar inversión.
Es fundamental, pero no va a ser lo único. No, obviamente. ¿No? Pero a veces se piensa, ¿no? Es como hacer colegios emblemáticos en su momento, saber subir a los profesores. Las soluciones de todos los problemas son complejas y hay que empezar a priorizar, pero una sola normalmente nunca ha funcionado. Ahora, el tema del otro subsector del ministerio, que ha sido muy conflictivo, el asunto de la normatividad pesquera, que ha sido muy cuestionada, y no ha habido capacidad en el ministerio de llevar adelante un diálogo inteligente con los interesados y con los expertos, porque hay muchos expertos, tanto oceanógrafos, los economistas mismos, y economistas que han trabajado el tema, y no ninguno está, digamos, le parece correcto, nadie está de acuerdo con esta, le parece muy arbitraria el ordenamiento que finalmente se estableció en el 005, en algunos aspectos del 005. No, yo creo que el 005 tiene aspectos favorables. Creo que el mayor problema de la 05 realmente es el hecho que en la práctica no se estaba cumpliendo porque las embarcaciones de menor escala han tendido a desviar la producción hacia harina y pescado. Pues hay un exceso que no se sabe cuánto es, pero es bastante grande, porque naturalmente pues la rentabilidad de venta de harina y pescado con respecto a consumo humano directo pues es mucho más alta, ¿no? Entonces, es un decreto que por sí, yo creo que hay que entender la política, ha habido mucho apasionamiento, ¿no? Y nosotros hemos entrado, digamos, tratando con ojos frescos de empezar a ver, ha habido mucho apasionamiento. Yo creo que hay que entender la política pesquera como un continuo, ¿no? Hasta antes del 2008 había pues lo que se llama la carrera olímpica, ¿no? En el cual todas las embarcaciones pues entraban y pescaban y de manera muy rápida. Eso tenía efectos sobre la sostenibilidad y sobre la sobreinversión en el sector pesquero. La 2008 tuvo entonces efectos favorables en el sentido de mejorar la sostenibilidad del sector, pero generó el establecimiento de las cuotas. El establecimiento de las cuotas individuales. Individuales. Porque tienes una cuota global, yo trato de ser el primero que me agarro toda la cuota. Eso significa que invierto mucho. Al invertir mucho, simplemente es un sector ineficiente, que todos tratan de pescar el primer día. Para ponerlo, o sea, el equilibrio ahí es que todos pesquen el primer día. Ahora tú repartes la cuota entre los individual, entre las empresas, entre las empresas, claro, entre las embarcaciones, en las embarcaciones, claro, entre las por embarcación, ¿no? Tienes un porcentaje multiplicado por la cuota. Pero eso tiene un problema, digamos, que los que se quedaron afuera, ¿no? Persiguen un problema de inequidad, y como en toda solución de mercado en un país que tiene poca capacidad de supervisión y fiscalización, existe pues la informalidad. Hay una oferta adicional, ¿no? Cuando restringes la cantidad, hay una oferta que se genera por otro lado, ¿no? Esa es una solución, un mercado negro, digamos, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Eso es lo ocurrido, exactamente. Con las embarcaciones estas de menor escala. Exactamente. Ese es el gran problema de la 005. Ya, claro, así es. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio, lo que vamos a hacer es fortalecer de manera importante la dirección de supervisión y fiscalización del Ministerio. Algunos sugieren crear una superintendencia de pesca. Eso creo que es tal vez prematuro, pero hay que darle todas las condiciones de ente regulador a la Dirección de Supervisión y Fiscalización, que ya comenzó un trabajo muy interesante que no ha sido percibido todavía, pero ya tenemos 250 embarcaciones de menor escala registradas, 190 registradas y potencialmente 250 que podrían ser registradas, 100 y más, y avanza cada día con GPS. Entonces, tenemos que empezar a hacer lo que en inglés se llama el enforcement de la ley. Porque lo que pasa muchas veces en el Perú, el problema de la ley ha sido más que nada, fundamentalmente el enforcement. El hecho que una vez que tienes ese hueco, pues terminas de no lograr los objetivos de la ley. Pero no es solo eso, ¿no? Sino que se ha dado, digamos, una franja adicional de 5 millas hasta la milla 10 para ese sector de menor escala que no tiene cuota y que entonces, según la capacidad, según la cantidad de embarcaciones que hay ahí, podrían estar pescando tranquilamente. Se ha calculado alrededor, depende también de la cuota global, pero 60% por encima de la cuota global, es decir, es una cantidad... No, ese número no es. Sí, multiplicando la capacidad de bodega, de la cantidad de embarcaciones que hay ahí, sí, claro, por el número de embarcaciones... Los estimados son mucho menos, pero es correcto que pero una vez que tienes las licencias de las distintas embarcaciones y controlas la capacidad de bodega, hay un límite cuánto pueden pescar con las vedas.
¿no? Eso de alguna manera... Pero no tienen cuota. ¿Ah? No tienen cuota. Pero no importa, pero la embarcación... Ni global, pero no importa. Ellas no están sujetas a control de ese tipo. Jaime, es correcto. Es decir, pero si yo tengo dicho, 100 barcos... No deberían pescar, ninguna debería pescar anchoveta, si es que quiere respetar la cuota global. O les asignas una cuota y por lo tanto reduces la cuota. Yo creo que el tema de la cuota se puede pensar en su momento, pero en la medida que es para consumo humano directo y que solo podrían pescar un número determinado de embarcaciones con una capacidad de bodega determinado, ya de por sí estás implícitamente determinando una cuota. Sí, claro, se puede asegurar. Pero por eso es fiscalización y supervisión. Que no pesquen anchoveta, entonces. No, que pescan anchoveta, pero para consumo humano directo. Ah, bueno, que no se vende la parte industrial no es tan mínima, ¿no? La parte de conservas, de curados, pero en comparación a lo que pescan en precios, pero no, claro, claramente la idea es que no se desvía hacia harina de pescado, ahí tenemos que regular. La ventaja que tenemos... ¿Cómo vas a hacer para controlar eso? Bueno, primero el GPS, segundo que tenemos la ventaja, y hay que trabajar en eso, obviamente ese es el objetivo de... GPS que te sirve para saber dónde está, satelital. La tecnología está ayudando, va a ayudar bastante. Ahí nos tenemos que... vamos a ver qué otras cosas vamos a hacer, pero ahorita te explico. Pero te estoy diciendo un tema, déjame terminar. El tema de la exportación de harina y pescado ya está, es algo que es público, registrado, ¿no? Sí. Eso te permite... Sabemos que el ratio de exportación de harina de pescado a anchoveta es 4.3. 4.3, 4.4. Entonces, básicamente... 4 kilos de anchoveta por un kilo de harina de pescado. pescado. Exactamente. Eso te permite, de alguna manera, estimar cuánta anchoveta le han puesto las harineras que están exportando. Entonces, es posible empezar a ver digamos, ¿y a quién le compraste la anchoveta? ¿No? Si estás exportando tanto, si les compraste a las formales o a las registradas, no hay problema. Pero si les compraste 100 y tienes 500 o 50 o 600 de harina, ¿no? Si compraste 100 y tus inputs serían 120 o 130, significa 20 o 30 que compraste en otro mercado. Entonces, ahí se puede, como tenemos, a diferencia de otros mercados ilegales, como la minería ilegal, la anchoveta tiene, la harina de pescado pues no es tan fácilmente transable, o sea, no se puede camuflar tan fácilmente, no se puede llevar en avionetas o cruzar con barras de anchoveta, con castales de anchoveta en la frontera. Entonces te permite, digamos, regular de una manera más, hay que hacerlo de manera muy inteligente, pero hay claramente una posibilidad. Hay que trabajar en varios puntos, el tema tecnológico. La dirección, la misma SNP admite que la dirección de supervisión y fiscalización ha hecho grandes progresos en los últimos meses, que a veces no son siempre percibidos, pero se está mejorando. La administración anterior contrató a un profesional de primer nivel, Juan Carlos Requejo, y ha venido trabajando muy seriamente en esto, y hay que seguir trabajando y fortaleciendo, dotándolos de recursos. Para ello es necesario empezar a contemplar el aumento de los derechos de pesca. Porque... Perdón, sobre eso me está pidiendo una pausa ese tiempo. Sobre eso regresamos. Seguimos conversando entonces con Piero Ghezzi, ministro de la Producción. Me estaba hablando de los derechos, hay que aumentar los derechos. Sí, hay que estudiar el aumento. Yo creo que todos los expertos están de acuerdo que son muy bajos, ¿no? De alguna manera se fijaron como una proporción, digamos, algunos fueron fijos en dólares y otros fueron una función del precio. Al haber aumentado el precio bastante, digamos, genera una renta, lo que en economía llamamos renta ricardiana. No quisiera adelantar cuánto más podrían subir y hay que estudiar los mecanismos, pero claramente todos los analistas coinciden que la renta es muy baja. ¿Y para qué se usaría esos? Para financiar la supervisión y fiscalización, que de alguna manera es la pata que cojea, así como los bancos. Y también, ¿no?, quizás la investigación, ¿no? Bueno, parte de eso ya se utiliza, el 25% se utiliza para investigación, parte va al IMARPE, parte va a otros institutos. Entonces creo que es necesario hacer cerrar el círculo de esa manera. Me estabas hablando de que hay 100 o 200 embarcaciones de menor escala ya con GPS. 200 registradas y 100 o más con GPS. Hasta ayer eran 100. Son más de 1000. No, pero en las otras, o sea, no pueden pescar.
Simplemente hay que dar un número determinado y no, la idea es que no puedan pescar. O sea, por eso hay pero que realmente... a pescar. No, está bien ahorita, pero por eso. El problema es hacer que no pesquen. O sea, el problema es realmente... o sea, la solución óptima es esa. La solución óptima es realmente ordenar ordenar la pesca de esa manera, no, claro, no aceptar que existe la informalidad. Pero es un problema pues de capacidad de hacerlo, ¿no? Porque lo Claro, que hemos hecho hasta el momento es regalarles una franja de 5 millas, sin cuota alguna, para que pesquen todo lo que les dé la gana. Pero el problema fundamental, claro, el problema fundamental de la ley, tenemos que entenderlo sin... digamos, apasionamientos, es exactamente que no se está cumpliendo la ley, y en ese sentido hay una queja pues razonable. Todo el mundo, estamos una cuota por un lado y otro un agujero pues empieza a salir, y ahí hay que ir. Si en un tiempo prudencial no se ha reducido de manera sustancial eso, simplemente tenemos que repensarlo, claramente, ¿no? Pero yo estoy convencido que con los esfuerzos, con nueva tecnología y con recursos que hay que lograr, y para eso el aumento de los derechos de pesca van a ser fundamentales, así como los bancos lo hacen con la superintendencia. El otro tema es digamos, el área permitida para pescar en el sur, en donde se ha establecido un límite de 7 millas. 7 millas, ¿no? Lo que dicen los expertos es absurdo, deberían haber ventanas de penetración, porque ahí el zócalo es profundo y no se presentan entonces los problemas. Sí, claro, es distinto. ¿no? Entonces, como es en Chile, para que pero la realidad es que eso no depende de nosotros, eso depende de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ventanas de penetración... No, la regulación es nacional. Sí, pero los gobiernos regionales tienen que aceptar las ventanas de penetración. Eso no depende de Produce. Lo que es verdad, yo le he pedido al viceministro Paul Pompeu que vea una decisión técnica sobre ese tema. Claramente hay un tema climático, o sea, termina siendo claramente distinto las 7 millas en el sur que las 10 millas en el norte, ¿no? El problema es más... Ahora, la mayoría de la pesca es en el norte, el 90 y tantos % de la pesca es en el norte. Bueno, ¿no? pero los últimos 2 o 3 años con estas medidas, pues lo que está ocurriendo es que Chile está pescando muchísimo más que el Perú Chile en el norte que el Perú en el sur. ¿Paul Pompeu va a seguir en el Sí, él lo ha ratificado. Su mandato es que haga el fortalecimiento, digamos, el cumplimiento de la ley. Ese es el mandato que tiene. Bueno. Pero yo voy a tener un diálogo espero tener un diálogo continuo, respetuoso, importante con los distintos gremios, con los expertos, etcétera. Eso es lo que quería preguntar. No hubo diálogo, habría que instaurar un diálogo, un foro más o menos permanente hasta realmente tener un consenso sobre la regulación, ¿no? Yo creo que es muy importante. Con los expertos también. Con los expertos. Ya hemos hablado, digamos, este ministerio es un ministerio de pesquería e industria. Claramente, al comienzo uno le tiene que dar más tiempo a la pesquería porque es donde están los temas más álgidos. Y he tenido reuniones, muchísimas reuniones con los expertos, y vamos a continuar los diálogos. Estamos mandando gente a los foros, a las distintas invitaciones. Ya me reuní con la SNP. Eso hay que hacerlo de manera continua, porque soy un creyente ferviente de eso. Ahora, el último tema en relación a esto es los famosos 50.000 kilómetros que hemos ganado en el mar, luego del fallo de La Haya, que requieren un tipo de pesca distinta, un tipo de pesquería distinta, porque ahí hay tiburón, en fin... Mira, justo tuve una conversación. El IMARPE va a hacerme una presentación la próxima semana. Hablé con el almirante Vázquez Solís, y lo que han encontrado es alrededor de 1.2 millones de toneladas de vinchigüerra. Han encontrado potajoa. ¿Qué es eso? Vinchigüerra es una especie de pescado que ha encontrado pota muy joven, que posiblemente va a tener, dependiendo de cuánto crezca, una biomasa alrededor de entre 100.000 y 200.000 toneladas. Y atún por determinar. Digamos, estos son van a entregar los números definitivos. Yo entrevisté el otro día a Humberto Especial y le pregunté esto mismo. Dijo, sí, se necesita, en fin, adquirir o adaptar barcos especiales para este tipo de pesca. Es una inversión que hay que hacer, pero no hay
se necesitan los permisos, ya no están prohibidos los... Mira, Jaime, el tema de la normatividad de pesca, una vez que se haga el ordenamiento, creo que hay mucho por hacer. Un tema que no hemos hablado y que es fundamental es la pota está completamente subutilizada en el Perú. Sí. Se puede duplicar la pesquería de pota, que es ya la segunda pesquería del Perú, pero que se pescan 400.000, 500.000, se podría hacer 1 millón, y la pota es depredadora y carnívora, o sea, pescarla más tendría el beneficio adicional que se come menos el resto, o sea, mejor para el ecosistema pesquero. Yo creo que hay varios goles que se pueden, cosas que se pueden hacer en el país muy rápidamente. Muy bien, bueno, Piero Ghezzi, suerte pues en este ministerio, ojalá que se encuentre las luces suficientes para... las energías. Ayudar a diversificar la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Fue el ministro de la Producción. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Ricardo Martínez Rico, ex viceministro de Hacienda de España.